Vamos a comenzar la clase de aparato digestivo. Y este aparato digestivo comprende lo que es el tubo digestivo y las glándulas anexas que vuelcan sus secreciones en este tubo digestivo, como por ejemplo lo que son las glándulas salivares que lo hacen en la boca y el hígado y el páncreas que lo hacen a nivel intestinal. El tubo digestivo inicia en la boca y termina en el ano, presentando los siguientes segmentos. Como dijimos, la primera porción es la boca, luego la faringe, que recuerden que era un órgano que era compartido entre dos aparatos y sistemas, el respiratorio y el digestivo, y es por esto que lo vamos a estudiar en este aparato, en el aparato digestivo, estudiamos la faringe. Luego se continúa con el esófago, el estómago, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y por último, luego del intestino delgado, el intestino grueso, que va a terminar en el ano, este tubo digestivo. Las glándulas que segregan sus secreciones en el mismo son las glándulas salivales, que lo hacían en la boca, el hígado y el páncreas lo hacen a nivel intestinal. Comencemos estudiando la boca. Y la boca es la primera porción del tubo digestivo que se encuentra ubicada en la cara, debajo de las fosas nasales, interviene en la masticación y en la insalivación de los alimentos para formar el bolo alimenticio. Además, en su interior, esa boca va a contener a la lengua, que es el órgano del gusto y que actúa en la fonación como cámara de resonancia, lo que es la boca. Y la lengua también actúa para modular la voz. Y entonces comencemos a estudiar a la boca diciendo que tiene una forma cuboidea, por lo que presenta 6 caras o paredes, que son la cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior y 2 caras laterales, una lateral izquierda y otra lateral derecha. Comencemos con la cara anterior. Esa cara anterior va a estar delimitado por el labio superior y el labio inferior, mientras que la cara posterior de la boca va a estar determinado por el istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces estaría delimitado por el velo del paladar hacia arriba, el dorso de la lengua hacia abajo y los pilares anteriores hacia los costados, lateralmente sería. La cara superior de la boca está delimitada o está formada por la cara inferior de la porción horizontal del palatino y por la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar superior, mientras que la cara inferior o suelo está formado por el músculo miloioideo, la lengua y la región sublingual. Veamos las paredes laterales. Esas paredes laterales están formadas de afuera hacia adentro por las siguientes estructuras: la piel, el músculo macetero, la bola adiposa de Bichat, el músculo buccinador y la mucosa bucal por dentro. También en esa cara lateral vamos a encontrar al conducto de Stenón, que es el conducto excretor de la glándula parótida, y al nervio facial. El espacio delimitado entre los maxilares superior e inferior y la mucosa bucal se denomina vestíbulo de la boca. Veamos este conducto de Stenón, que este conducto de Stenón es el conducto excretor, como dijimos, de la glándula parótida, y en su recorrido, en la cara lateral de la boca, perfora
al músculo buccinador para desembocar en el vestíbulo de la boca a la altura del segundo molar superior. Es decir, que ese conducto de Stenone, que lo vimos en el power anterior, corre por delante del macetero, perfora al buccinador y desemboca en el vestíbulo de la boca a la altura del segundo molar superior. Y ahí desagua su secreción, es decir, la saliva, para favorecer el comienzo de la digestión de los alimentos. Estudiemos ahora el contenido de la boca, que es la lengua. Esa lengua es una formación muscular muy móvil, impar, revestida por mucosa. Es el órgano del gusto y tiene un papel muy importante en la fonación y en la deglución. Para su estudio presenta una porción móvil y otra porción osteofibrosa o esqueleto de la lengua. Comencemos a estudiar la lengua por el esqueleto de la misma o la porción osteofibrosa, y está formada por el hueso hioides, la membrana hioglosa y al septum lingual, que corresponden a la parte fija de la lengua. La membrana hioglosa se inserta hacia abajo en el cuerpo del hioides y el septum lingual se inserta por su base en dicha membrana, es decir, en la membrana hioglosa. Veamos la porción móvil, y esta porción móvil de la lengua corresponde a presentar una cara superior, una inferior, un vértice y dos bordes laterales, mientras que internamente se corresponde a los músculos de la lengua. La cara superior o dorsal está dividida en dos partes por la V lingual. Esa V lingual va a dividir en 2/3 anteriores y a 1/3 posterior de la lengua. En el tercio posterior de la lengua se encuentra la amígdala lingual, la amígdala palatina. En la V lingual vamos a encontrar por delante las papilas caliciformes, hacia adelante las papilas foliadas, las papilas filiformes y las fungiformes. Si nosotros vemos en una microscopía electrónica, ahí vemos las papilas filiformes y las fungiformes porque tienen forma de hongo. La cara inferior o ventral de la lengua se transparentan a través de la mucosa las venas ranina. En la parte media se encuentra el frenillo de la lengua y a cada lado del mismo se encuentra la desembocadura de las glándulas sublinguales, que son los conductos de Wharton. Y allí también va a vertir hacia la boca la saliva de estas glándulas para la asimilación o digestión de algunos alimentos. Es decir, que la digestión comienza en la boca. Veamos los músculos de la lengua, es decir, la parte interna de la misma. Y la lengua está compuesta por 17 músculos, de los cuales la mnemotecnia es Fabiana, ha tenido lindas ideas, geniales, glotonas y estúpidas, y se lo puede dividir en extrínsecos e intrínsecos. Veamos, según la mnemotecnia, Fabiana se lo denomina al músculo faringogloso, amígdalogloso, tenido el transverso de la lengua o transversal de la lengua. Lindas es el lingual superior y lingual inferior. Ideas es el hiogloso, geniales el geniogloso y glotonas el gloso estafilino palatogloso, mientras que estúpida es estilogloso. Es decir, que fíjense, según la mnemotecnia, cada palabra de la misma corresponde a un músculo de la lengua, con la particularidad de que todos los músculos son pares, a excepción del lingual superior, que es el único músculo impar de la lengua.
Veamos los músculos extrínsecos. Y aquí vamos a tener al geniogloso, al gloso estafilino o palatogloso, al hiogloso, al estilogloso. En esta vista, desde las coanas, podemos describir al faringogloso y al amígdalogloso. Y los músculos intrínsecos son el lingual superior, que es el único impar, el transverso o transversal de la lengua y el lingual inferior. Y de esta manera quedan conformados los 17 músculos de la lengua. La inervación de la lengua. Y la inervación motora viene dada por el hipogloso mayor. El vago inerva al palato grosso, mientras que la inervación sensitiva está dada por dos nervios glosofaringio y el vago en el tercio posterior, mientras que el lingual, que es rama del nervio maxilar inferior, rama del trigémino, va a inervar los dos tercios anteriores. También como inervación sensitiva, pero ya trayendo la información del gusto, es el nervio cuerda del tímpano que va a inervar los dos tercios anteriores de la lengua, que es rama del facial, mientras que el tercio posterior o raíz de la lengua, esa sensación del gusto la va a traer el nervio glosofaringio y el nervio vago. ¿Y qué gustos vamos a tener? Vamos a tener en la bilingual el amargo, en la punta el dulce, a los lados o lateralmente vamos a tener el gusto ácido, mientras que también en la parte lateral pero anterior el salado, mientras que en la parte media el umami. Y este gusto umami quiere decir sabor agradable o sabroso en japonés. Veamos la irrigación de la lengua, y esa irrigación está dada por las arterias linguales, que son ramas de la carótida externa. Penetran a la lengua y dentro del hiogloso, cada una se divide en dos ramas terminales, que son la ranina y la arteria sublingual. Como colateral importante, da a la arteria dorsal de la lengua. El drenaje venoso está dado por las venas raninas y las venas linguales que desembocan en el tronco de la yugular interna a través del tronco tirolingo-faringofacial. Los linfáticos desembocan en los ganglios submentonianos, submaxilares y allí a la cadena ganglionar yugular interna. Continuemos con el tubo digestivo y vamos a hablar ahora de la faringe. Y la faringe se divide en endofaringe y exofaringe. La endofaringe comprende a la rinofaringe o nasofaringe, a la orofaringe o bucofaringe y a la hipofaringe o laringofaringe. Es decir, la rinofaringe es la porción de la faringe que está por detrás de la fosa nasal. La orofaringe o bucofaringe es la porción de la faringe que está por detrás de la boca. Y la hipofaringe o laringofaringe es la porción de la faringe que está por detrás de la laringe. La exofaringe la vamos a dividir en una porción cervical y otra cefálica, es decir, la porción de la faringe que está dentro del cráneo y la porción de la faringe que está en el cuello. Comencemos con la endofaringe y de ella la rinofaringe, es decir, la porción de la faringe que está en relación a las fosas nasales. Y en ella vamos a encontrar que se continúa
detrás de esas fosas nasales que se comunican a través de las coanas. En la parte lateral se encuentra un orificio faríngeo de las trompas de Eustaquio que se comunica con el oído medio o caja del tímpano. Rodeando a este se encuentra una prolongación linfoidea que constituye la amígdala tuluana o de Gerlach, y en la parte superior de la rinofaringe se encuentra la amígdala faríngea o de Luska. Más atrás y en el fondo se encuentra el saco ciego llamado fosita de Rosenmüller. Continuemos con la orofaringe. Esa orofaringe se continúa hacia atrás de la boca y que está comunicada a través de esa a través del istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces era el límite o la pared posterior de la boca, delimitado por el velo del paladar hacia arriba, pilares anteriores lateralmente y la lengua o dorso de la lengua hacia abajo. Lateralmente, en esa orofaringe, vamos a encontrar la fosa amigdalar donde se aloja la amígdala palatina y dicha fosa está delimitada por dos pilares. Un pilar anterior, formado por el músculo glosoestafilino, y un pilar posterior, formado por el músculo faringoestafilino. En el fondo de esa fosa amigdalar se encuentra la aponeurosis faríngea y el músculo amígdalo-gloso. Y terminando con la endofaringe, vamos a estudiar la laringofaringe, que tiene forma de embudo, incompleto anteriormente, se continúa hacia abajo con el esófago y mide entre 13 a 16 centímetros de largo. Se encuentra detrás de la laringe y esa laringe o hipofaringe presenta lateralmente un canal llamado laringofaringio o seno piriforme por donde pasa el bolo alimenticio en dirección hacia el esófago. Veamos ahora la exofaringe. Y esa exofaringe, como habíamos dicho anteriormente, presenta una porción cervical y una porción cefálica. Esta es una vista posterior de lo que es la faringe. En la porción cervical se va a relacionar con los siguientes elementos. Esa es la faringe y se relaciona lateralmente con la arteria carótida externa, con la vena yugular interna y con el nervio vago. A su vez, se va a relacionar también con el nervio laringio superior, la cadena ganglionar simpática, las glándulas paratiroides superior derecha y la glándula paratiroides superior izquierda y las glándulas tiroides, es decir, la glándula tiroide con su parte de sus lóbulos. También se relaciona con el nervio recurrente o laringio inferior de un lado y del otro, y además con el nervio hipogloso mayor. Hacia abajo se va a continuar con el esófago. La porción cefálica de la exofaringe es la porción de la faringe que se encuentra por encima del borde inferior del maxilar inferior, que se denomina espacio maxilofaringio. Este espacio maxilofaringio tiene una forma triangular delimitado hacia adelante y afuera por la rama ascendente del maxilar inferior, hacia atrás por el vientre posterior del digástrico y la apófisis mastoides, mientras que hacia adentro se encuentra la faringe. Es decir, que ese triángulo entre rama ascendente del maxilar inferior, vientre posterior del digástrico, apófisis mastoides y faringe corresponde al espacio maxilofaringio. Este es un esquema en donde tenemos un corte en el cuello a la altura de la rama ascendente y apófisis mastoide del maxilar inferior para poder describir este espacio maxilofaringio y así las relaciones de la faringe en la porción cefálica. Este espacio maxilofaringio está tabicado por la aponeurosis cervical superficial que a la altura de la parótida
la va a envolver y forma la celda parotidia, junto con los músculos del ramillete de Riolano que se insertan en la apófisis estiloides y que son el estilo faringio, el estilo gloso y el estilo hioideo, va a dividir al espacio maxilofaringio en un espacio que se denomina espacio preestilina y un espacio retroestilina. La porción preestilina contiene a los elementos de la región cigomática, como lo son el músculo pterigoideo interno, la arteria maxilar interna y las ramas del nervio maxilar inferior, donde se encuentra el ganglio óptico. Por su parte, la porción retroestilina va a presentar a lo que es la carótida interna, a la yugular interna y al neumogástrico, que forman el paquete vasculonervioso alto del cuello. Hacia atrás vamos a encontrar al noveno par craneal o glosofaringio, al 11 par craneal o nervio espinal, al 12 par craneal o hipogloso mayor y por último al nervio simpático cervical, a la cadena simpática cervical. Y estos son todos los elementos que van a estar en relación a la faringe a nivel cefálico, con la división de la región o porción preestilina y retroestilina. Estudiemos los músculos de la faringe y veamos qué son, o que lo vamos a tener que dividir en músculos elevadores y constrictores. Los constrictores tenemos tres, que es el constrictor superior de la faringe, el constrictor medio o externo de la faringe y el constrictor inferior o menor de la faringe, que se insertan desde la faringe hacia el tubérculo faringio de la cara inferior de la apófisis basilar del occipital. Los elevadores son el estilo faringio y el faringo estafilino. Y veamos las diferentes zonas de debilidad que se encuentran en la parte posterior de la faringe. Y que tenemos que entre el músculo constrictor inferior de la faringe, el músculo cricofaringio y los músculos o las fibras longitudinales del esófago, va a estar delimitada una área que se denomina área de Killian-Jamieson. Esa área va a quedar delimitada dos zonas de debilidad, que son entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio, el triángulo de Quillón, y entre el cricofaringio y las longitudinales del esófago, un triángulo que se denomina triángulo de Leimer. Estas son zonas de debilidad entre los órganos. Y veamos por qué es importante reconocer esta zona de debilidad, ya que se pueden formar el divertículo denominado divertículo de Zenker. Y este divertículo de Zenker se forma por la protrusión del bolo alimenticio en la mucosa faringea y que esa mucosa, por esta zona de debilidad y por la protrusión del bolo alimenticio, forma este divertículo que en general entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringio protruye esa mucosa por la ingesta de gran cantidad de alimento en forma brusca. Por lo tanto, se forma este divertículo como saco en donde queda el alimento acumulado allí y puede producir disfagia al comprimir el esófago cuando es demasiado grande o producir halitosis, es decir, mal aliento.
Veamos entonces la vascularización e inervación de la faringe, que está dada por arterias que van a irrigar la misma, que son la arteria faríngea, rama de la carótida externa. Las venas drenan sus desechos a las venas vidianas, pterigoideas, faciales, linguales, que van a desembocar en la yugular interna. Y los linfáticos van a ser linfáticos posteriores hacia los ganglios retrofaringios, linfáticos laterales que van a los ganglios subdigástricos que se dirigen a la cadena ganglionar de la yugular interna, y la inervación sensitiva está dada por el décimo par craneal o vago y la inervación motora a través del plexo faríngeo formado por el glosofaringio, el vago y el nervio espinal. Continuándose en este tubo digestivo desde la faringe, se continúa con el esófago, órgano que vamos a estudiar a continuación. El esófago es un conducto músculo-membranoso de 25 centímetros de longitud que se continúa de la faringe y en relación a la columna vertebral se extiende desde la cesta cervical hasta la dorsal 11. Atraviesa una parte inferior del cuello, por lo tanto se le va a considerar una porción cervical. Atraviesa el mediastino posterior, por lo tanto presenta una porción torácica o mediastínica, y una porción abdominal, ya que ingresa luego de pasar el diafragma al abdomen. Entonces, el esófago tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Ahí lo vemos en una vista anterior y una vista lateral del órgano. Este esófago presenta estrechamientos y dilataciones que son los siguientes. Los estrechamientos se lo considera a un estrechamiento cricoideo o boca de Quillot, un estrechamiento aórtico bronquial y un estrechamiento diafragmático, mientras que las dilataciones son las siguientes. Son dilataciones o segmentos crico-aórtico-brónquico, segmento aórtico-brónquico diafragmático y el segmento subdiafragmático. Y veamos por qué se denominan de esta manera. Y aquí lo vemos representado a estos estrechamientos. El cricoideo boca de Quillot es porque está dado por el cartílago cricoides o a la altura del cartílago cricoides se encuentra un estrechamiento esofágico. A la altura de la aorta y los bronquios se denomina estrechamiento aórtico bronquial y cuando pasa del tórax al diafragma es el estrechamiento producido por el diafragma, es decir, el diafragmático. Y entre estas estructuras van a estar las dilataciones. ¿Y qué van a hacer? El segmento crico-aórtico bronquial entre el estrechamiento cricoideo y aórtico bronquial, el segmento aórtico brónquico diafragmático entre el estrechamiento aórtico bronquial y el diafragmático y el segmento subdiafragmático, es decir, por debajo del estrechamiento diafragmático. Veamos las relaciones del esófago y para entenderlas tenemos que hacer las relaciones tanto en el esófago cervical, torácico y abdominal. Y comencemos con la relación del esófago cervical. Y vamos a tener que hacia adelante se relaciona con la tráquea y los lóbulos de la glándula tiroidea y con los nervios recurrentes o laringio inferior, tanto derecho como izquierdo. Hacia atrás se va a relacionar con la columna vertebral, con el paquete vasculonervioso bajo del cuello, que estaba formado por la carótida primitiva, la yugular interna y el vago o neumogástrico, y la aponeurosis cervical profunda y los músculos prevertebrales. La relación torácica, vamos a tener que diferenciar dos tipos de relaciones, una por encima de la cuarta vértebra dorsal, en donde va a tener ese esófago hacia adelante, se continúa relacionando con la tráquea y con el callado aórtico y el bronquio izquierdo.
Hacia atrás se relaciona con la columna vertebral y los músculos prevertebrales, previa interposición del vago izquierdo y vago derecho, mientras que lateralmente se va a relacionar con la cara interna o mediastínica de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Continuando con las relaciones del esófago torácico, pero en este caso en un corte entre la cuarta y octava vértebra dorsal, hacia atrás se va a relacionar con la columna vertebral previa interposición de los músculos prevertebrales, con la aorta torácica y el conducto torácico, que es un conducto del sistema linfático. Hacia atrás y a la derecha se va a relacionar con la vena acigos mayor y hacia atrás y a la izquierda con la vena acigos menor y también con el vago derecho. Mientras que hacia adelante se va a relacionar con la aurícula izquierda del corazón y el vago izquierdo. Es decir, que el vago empieza a tomar una postura o una posición de posterior a anterior el izquierdo, mientras que posterior queda el derecho. Y lateralmente con la cara mediastínica o interna de ambos pulmones. Las relaciones del esófago abdominal, hacia adelante se va a relacionar con el hígado previa interposición del vago izquierdo, y fíjense cómo el vago, de estar en la relación posterior a nivel cervical, el izquierdo se va haciendo anterior, mientras que el derecho se hace cada vez más posterior. Hacia la derecha se va a relacionar con el lóbulo de Spiegel del hígado, hacia la izquierda con la tuberosidad mayor del estómago y hacia atrás con la columna vertebral previa interposición de los músculos prevertebrales, el vago derecho, la cava inferior y la aorta abdominal y el conducto torácico. Veamos cuál es la irrigación de este órgano y va a estar dado por, a nivel cervical, está irrigado por las arterias esofágicas superiores, rama de la tiroidea inferior, rama de la subclavia. En el tórax está dado por las arterias esofágicas medias que provienen de la aorta torácica, de las bronquiales e intercostales posteriores, mientras que el esófago abdominal va a estar dada la irrigación por las arterias esofágicas inferiores, rama de la diafragmática inferior, de la esófago cardiotuberositaria anterior, rama de la coronaria estomáquica, y por la esófago cardiotuberositaria posterior, rama de la esplénica. El drenaje venoso está dado en el cuello o en el esófago cervical a través de las venas tiroideas inferiores. En el tórax, el drenaje venoso está dado por las venas diafragmáticas superiores, bronquiales, pericárdicas, y allí desembocan a las venas ácigos que luego van a desembocar tanto en la ácigos menor y mayor y que terminan desembocando en la vena cava superior. Diferencia es el drenaje venoso de la porción abdominal del esófago, ya que en el abdomen drenan a través de las venas coronaria y estomáquica y por sus colaterales que van a drenar hacia el tronco de la vena porta. El drenaje linfático de este órgano está dado por el plexo submucoso e intermuscular que drenan hacia los ganglios cervicales yugulares y recurrenciales en la zona cervical, los ganglios mediastinales interbronquiales, laterotraqueales, recurrenciales en su cara anterior en la porción torácica, mientras que en la porción abdominal hacia los ganglios coronarios y celíacos. Veamos la inervación del esófago y tenemos que entender que para el esófago, como para todo el tubo digestivo, la inervación es de dos maneras, ya que presenta una inervación intrínseca
dada por el plexo mioentérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, y una inervación extrínseca dada, en este caso del esófago, por el nervio vago izquierdo y vago derecho. Lo que sí hay que tener en cuenta que el nervio vago izquierdo de la parte posterior se hace anterior en el esófago, mientras que el derecho continúa desde su parte posterior hacia la cara posterior del esófago y entre ambos van a formar lo que es el plexo esofágico que va a dar la inervación extrínseca de este órgano. Muy bien, y de esta manera hemos terminado con la clase o la primera parte del tubo digestivo. Muchas gracias por su atención.